Saludo a todos, buenas tardes. Gracias por venir a una nueva charla, la segunda de este ciclo 2025. Hoy tenemos a Sebastián Miranda, que es licenciado y profesor de historia, es catequista, es especialista en historia militar contemporánea y diplomado en comunicación para la defensa. Es autor de más de 13 libros de historia militar. Y acá yo tengo 80 notas sobre historia y geopolítica, pero probablemente ya deben estar cerca de las 100 por la actividad de Sebastián. Es integrante de la unidad de análisis de la revista Defensa y Seguridad y coordinador de la maestría, perdón, perdón, de la maestría en Estrategia Militar de la Escuela Superior de Guerra Conjunta y directivo del profesorado Padre Elizalde. Desde hace más de 30 años ejerce la docencia en los tres niveles, secundario, terciario y universitario. Y actualmente está por publicar un libro, ¿no? Que se llama, a ver si me corregime si me equivoco, El Coronel Jorge Ibarzábal y el Combate de Azul. ¿Es ese? Bueno, ese ya sale, ese lo presentamos hace muy poquito Ah, y ese es el ahora que presentaste, sí. está en edición El Capitán Viola y la Guerra en Tucumán, que trata Perdona, ahí no sé si fui yo la el que se... temática del crimen de la posterior Operación Independencia. Bien. Entonces, repetí el título porque justo ahí al menos a mí se me cortó. El libro que está en esta edición es El Capitán Viola y la Guerra en Tucumán. Bien. Bueno, sin más, entonces, adelante. Hoy, perdón, va a hablar de, entonces, no dije el título, pero va a hablar de la Operación Independencia, que se acaban de cumplir, al menos del inicio, 50 años, ¿no? Y temas, yo me animo a decir, controversiales en la historia argentina contemporánea, controversiales porque hay, sobre todo en los últimos años, hemos estado bombardeados por un sesgo totalmente de izquierda y favorable a uno de los bandos en pugna, ¿no? Que estuvieron acá y de alguna manera Sebastián nos va a permitir tener una visión más abarcativa de esto, quiénes eran los que participaron, qué había detrás de esto y cuál fue el resultado de ello. Y después, como siempre, al final, ahí hay una parte donde dice preguntas y respuestas, puede escribir su pregunta y si en la medida de lo posible vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de ellas. Sebastián, te escuchamos, muchas gracias como siempre por aceptar la invitación para participar acá del seminario de la Universidad del Seno. Bueno, gracias a vos, Alejandro, bueno, y a la gente que dedica su tiempo para formarnos un poquito más en lo que es historia argentina, ¿no? Primero, este proceso que llamamos Operación Independencia, como pueden ver en la presentación, abarca el enfrentamiento de dos fuerzas opuestas, ¿no? En la cual, obviamente, las centrales son el Ejército Argentino y el Ejército Revolucionario del Pueblo, pero que tuvieron otros protagonistas, ¿no? Del lado de las organizaciones armadas, ahí ven que está el escudo de Montoneros, que si bien no fue tan relevante la participación en esta guerra del Monte, hubo montoneros participando en los combates. Y a su vez, en noviembre de 1974, el RP forma junto al Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, al Movimiento Izquierda Revolucionaria de Chile y al Movimiento de Liberación Nacional de Tupamaros de Uruguay, la Junta Coordinadora Revolucionaria. Por eso en los distintos sucesos previos a la Operación Independencia y durante la Operación Independencia va a ser bastante común encontrar dentro de los guerrilleros que participan en los combates uruguayos, chilenos especialmente y bolivianos y también de otras nacionalidades. Estos han formado en el 74 una verdadera internacional del terrorismo en Iberoamérica. El ejército obviamente va a llevar el peso de las acciones, pero va a actuar apoyado por otras fuerzas, por Gendarmería Nacional, por la Policía de la provincia de Tucumán, por la Policía Federal, por la Fuerza Aérea y por la Armada Argentina también. Así que abarcó justamente cuando se decreta la Operación Independencia para aniquilar el accionar de la subversión, todo lo que son las fuerzas federales y policiales, locales, obviamente las federales son nacionales y las policiales locales, quedan bajo el control de las Fuerzas Armadas para poder centralizar y organizar mejor la lucha. Esto lo voy a pasar muy rápido. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en todo este proceso que deriva
en la década del 70, que fue tan violenta en la Argentina, hay como etapas que nos llevan a esa década del 70. Lo voy a tratar de hacer en 5 minutos, porque si no nos vamos a salir del tema central. En toda la etapa que va de 1875 a 1935, predominan las acciones terroristas de los grupos anarquistas. Después del derrocamiento de Perón, aparecen un tipo de organizaciones armadas que son las de origen peronista. Al estar el justicialismo prohibido, al estar Perón en el exilio, van a luchar esencialmente para lograr el retorno de Perón y el levantamiento de las proscripciones. Esas organizaciones a su vez van a empezar a recibir la infiltración de organizaciones centristas, es decir, que buscan utilizar al justicialismo como caballo de Troya para el avance del marxismo. Y simultáneamente aparecen las que son, desde el momento inicial, netamente marxistas en sus distintas variantes, de las cuales la más conocida va a ser el PRT-RP, Partido Revolucionario de los Trabajadores, que nace en 1965 y en 1970 funda su brazo armado en una de las islas de Chihuahua, frente a la ciudad de San Nicolás, que es el Ejército Revolucionario del Pueblo, que va a ser el principal protagonista de esta guerra en el Monte Tucumano, que genera la Operación Independencia. Eh, Estas organizaciones, tanto de origen peronista como de origen marxista, van a empezar a actuar con más fuerza a partir del 70. ¿Por qué? Porque en el 70 es cuando surgen, por un lado, Montoneros y por otro lado el ERP, que son las que van a tener más peso. Más allá de que van a actuar alrededor de 30 organizaciones de origen tanto peronista como marxista en la Argentina. La última que nosotros conocemos es el movimiento Todos por la Patria, que es el que en 1989 realizó la última gran acción armada de la guerrilla en la Argentina, que fue el ataque al Regimiento de Infantería 3 y al Grupo de Exploración de Caballería Blindada 10 en los cuarteles de la Tablada, que todos creo que debemos tener muy frescas las imágenes. Así que estos cuadros no los pongo para decir, bueno, de algún lado proviene esto que vamos a ver en 1975 en Tucumán y que es producto de una génesis que inicia con los movimientos anarquistas ya bien atrás en el siglo XIX y que va a tener su corolario en 1989 con el ataque a los cuarteles de la Tablada. Pero bueno, es un proceso bastante complejo con una gran cantidad de organizaciones que surgen, con subdivisiones que surgen también, pero la que a nosotros más nos interesa es el RP. Esa fase, esa lucha armada, cuando hablamos del PRT y el RP, se inicia en 1965 cuando se funda el Partido Revolucionario de los Trabajadores como consecuencia de la fusión del movimiento Palabra Obrera y el Frente Revolucionario Indoamericanista Popular, que tiene como principales personajes a los hermanos Santucho. Esa organización, el PRT, va a tener una serie de discusiones internas acerca si es el momento o no de iniciar la lucha armada como método, como herramienta para la toma del poder y para el establecimiento de un gobierno marxista. Eso genera una división dentro del PRT, pero predomina el sector que es partidario de iniciar la lucha armada. Y por eso en 1970 fundan el brazo armado, el PRT es el partido, el RP es el brazo armado, ¿no? Ellos responden a las ideas del trotskismo que plantean que para llevar adelante la revolución tiene que haber un partido que sea el que guíe a las masas, que no realizan la revolución espontáneamente, sino que necesitan de un partido que las dirige, que las canalice y que las organice. Y ese brazo armado es el ERP. Según su concepción, que también empalma o se entronca con el castroguevarismo y con el maoísmo, es posible iniciar la revolución a partir de focos. Esos focos se van gradualmente uniendo, van creciendo hasta formar un gran ejército revolucionario que sea capaz de disputarle palmo a palmo, en una especie de mano a mano, el poder a las fuerzas gubernamentales, ¿no? Representadas por la Fuerza Armada, las fuerzas policiales y la Fuerza de Seguridad. El RP va a protagonizar distintos ataques a cuarteles, a unidades militares, a dependencias públicas y o privadas. No nos olvidemos que la fuente de financiamiento de estas organizaciones es el asalto a bancos, a empresas, a dependencias públicas, los secuestros. Y esa actividad va a atender al acopio de armamento, al acopio de capital para financiar sus actividades y evidentemente a ir fogueando a sus integrantes en lo que es el combate e ir tratando de ganar prestigio y adhesión entre los distintos sectores sociales. Cuando uno toma una cronología de las acciones de esta organización, tanto del RP, de Montoneros, de cualquiera, la mayor parte de los ataques ocurre durante gobiernos democráticos. Justamente uno de los mitos que nos han difundido tantas veces que estas organizaciones luchaban por el establecimiento de gobiernos
que fueran contrarios a las dictaduras, cuando en realidad la mayor parte de los actos fueron durante gobiernos democráticos. Esto es porque desde la concepción marxista en sus diversas variantes, la democracia, la república, es una manifestación más del sistema de dominio burgués. Por lo tanto, hay que combatirla también. La dictadura por ahí será un poquito más difícil de combatir porque eh, tiene una estructura diferente de mando, pero el enemigo es igual una democracia que una dictadura. Es lo que llamaríamos el sistema. Bueno, durante esos ataques que se van a identificar, se van a intensificar ese 1974, ya en 1973, pero un poquito antes habían empezado las primeras acciones, se plantea la posibilidad de realizar un foco insurgente en la provincia de Tucumán. ¿Por qué Tucumán? Primero porque el PRT y el RP tenían una actividad sindical muy importante entre el principal gremio de la provincia, que son los cañeros. Los Santucho habían trabajado ya mucho en la provincia de Tucumán, con lo cual había una base de apoyo que era ciertamente relevante. Tenían los contactos, tenían las estructuras, tenían cierto apoyo. Y después, durante la Revolución Argentina, ese proceso que va de 1966 hasta 1973, se habían cerrado una gran cantidad de ingenios azucareros, con lo cual había una importante cantidad de la población que estaba desocupada y descontenta, lo que generaba también un caldo de cultivo o un terreno un poco más fértil para iniciar una revolución. También contaban con una geografía que les permitió ocultarse por la abundancia de zonas de monte, monte muy tupido, de selva directamente, y la idea del RP era combinarse con los esfuerzos del Ejército Nacional de Liberación Nacional de Bolivia y con movimientos insurgentes en Chile y en otras partes de América. Esta ubicación en el norte facilitaba esa cooperación. Por eso dijimos hace unos minutos que deciden en 1974 fundar la Junta Coordinadora Revolucionaria. El proyecto de la formación de una compañía de monte en Tucumán cobra fuerza en 1974. Ya se habían hecho algunas exploraciones, se habían marcado los lugares que se podían ocupar, donde se podían establecer los campamentos principales y secundarios. Había empezado el traslado de armas, había algunos hombres que ya habían hecho una adaptación a la vida en el monte, que es muy difícil. Hay escasez de alimento, hay mucha humedad, no se puede hacer fuego durante el día, presencia constante de alimañas. Es muy dura la vida en pleno monte tucumano. Cuando uno lo puede recorrer, en la mayor parte de los tramos vos no ves a más de 1,5 metros de distancia. Puede estar una persona a 2 metros que no la ves por la espesura del monte. Eso obviamente facilitaría las acciones de la guerrilla. Toda esa tarea de preparación de la compañía de monte se va a desarrollar a lo largo de 1974, con algunos ataques, el copamiento de Santa Lucía, de Acheral, de Ciambón, la toma de la fábrica Norwinco, algunos saltos a comisarías, el robo de camiones de alimentos para repartir entre la población, pero realmente la compañía de monte se lanza por primera vez con fuerza en agosto de 1974, cuando realizan el intento de copamiento del Regimiento 17 de Infantería Transportada de Catamarca. Ese grupo de alrededor de 50 guerrilleros parte de San Miguel de Tucumán en un micro que es alquilado. Eran supuestamente estudiantes universitarios que iban a participar de un asado en Catamarca. Ese micro en un momento encañonan al chofer, llegan otros vehículos los cuales les proveen de las armas, de las municiones y los uniformes. Ellos se cambian, estaban de civil, pero en ese momento son detectados por un vecino que denuncia esto a la policía, hay un enfrentamiento, eso genera la dispersión de los subversivos, que después van a morir 14 de ellos en enfrentamientos con el ejército. Esa es la primera operación importante de la compañía de monte. El ERP va a denunciar que esos 14 guerrilleros han sido fusilados, pese a que posteriormente cuando se hizo un juicio, ya en tiempos de democracia, se demostró que no está comprobado que haya habido un fusilamiento, y por esas 14 muertes ellos decretan lo que llaman la represalia, por lo cual dan la orden de asesinar a 14 oficiales del ejército. Eso genera una seguidilla de asesinatos oficiales, que el último de esa seguidilla es el asesinato del capitán Viola y de su hija María Cristina en San Miguel de Tucumán el 1 de diciembre del 74. Ya el grado de violencia que había alcanzado las acciones del RP con el ataque a Sula, Villa María, el ataque al batallón 121 de Arsenal de Santa Fe, había hecho, y bueno, obviamente el asesinato de Capitán Viola y de su hija de 3 años y las heridas graves que le infringen a su otra hija de 5 años, hacen que el gobierno, que ya lo había declarado ilegal al RP,
decida tomar medidas más drásticas. De alguna manera, lo del crimen de el capitán Viola y de María Cristina es la gota que hace derramar el vaso. Y eso hace que, Ahí, perdón, ¿no? Que te interrumpo, ¿no? Pero sí, es un punto clave, ¿no? Decir que el gobierno es el gobierno de Perón. O no sé si exactamente. estaba Isabel, ¿no? En ese momento, la Cuando se decreta el inicio de la Operación Independencia, que es el decreto es del 5 de febrero del 75, sí, siempre claro, hablamos de gobierno constitucional. La guerrilla gobierno hizo pocas constitucional, acciones muy relevantes en gobierno de facto. gobierno constitucional, peronista, votado Exactamente. por más del 60% de los votos, ¿no? Porque Si uno va a ese los datos es un punto históricos, clave, ¿no? si uno va a los datos históricos, se les puede gustar o no el peronismo, ser peronista, antiperonista, lo que quieran, pero hasta el momento era el gobierno que había accedido al poder con el mayor porcentaje de votos. Por eso, hola, hay un Sí, pequeño corte. Por eso está bien. cuando hacemos estos planteos, estas cuestiones, todos estos movimientos son populares, son del pueblo, eso, pero no se ha aceptado nunca la voluntad del pueblo, jamás. Esto es bueno, es parte de las tantas mentiras que ya conocemos del marxismo y que son de vieja data, ¿no? Eh, entonces, la Operación Independencia es un derivado de esta ola de atentados, de ataques a unidades militares llevadas adelante por el ERP. El mismo declara que el objetivo es crear una zona liberada y obtener reconocimiento internacional. O sea, directamente el intento es secesionar la provincia de Tucumán. Ese es el objetivo, es separar una parte de nuestro territorio, obtener reconocimiento internacional. Pensemos que estamos en pleno auge de la Guerra Fría, y a partir de ahí utilizarla como base para empezar a expandir la revolución por focos, ir uniéndolos, y el objetivo final es la toma del poder. Así que esta escalada en las acciones del RP durante un gobierno constitucional deriva en la sanción del famoso decreto del 5 de febrero, firmado por María Estela Martínez, viuda de Perón, y por todos sus ministros, declarando o decretando la orden a las Fuerzas Armadas de aniquilar el terrorismo en la provincia de Tucumán, que después se extiende al resto del territorio nacional. Esa operación de independencia, como decíamos, tiene como actos previos estos copamientos, Achoral, Ciambón, Norhuinco, el intento de copamiento del Regimiento 17 de Catamarca, la toma de Santa Lucía y el asesinato del capitán Viola. Esa compañía va a tener como primer jefe a Hugo Irurzun, el capitán Santiago, que después va a ser muy conocido, va a ser el que comanda el grupo que mata al capitán Viola y a María Cristina, va a participar en el ataque al batallón de arsenales Domingo Viejo Bueno de Monte Chingolo y va a ser muy conocido en 1980 por formar parte del comando que asesina al expresidente nicaragüense Anastasio Somoza en Paraguay. O sea, estamos hablando de un hombre con un prontuario más que generoso. Ese es el primer comandante de la Compañía de Monte. Estas son imágenes de la ceremonia. Acá, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, este hombre alto que le está por dar la mano a otro guerrillero es Hugo Irurzun. Este que aparece hacia la derecha con un fal en la mano es Domingo Villalobos, que es un chileno perteneciente al movimiento de izquierda revolucionaria de Chile, que después de la caída de Salvador Allende, una gran cantidad de integrantes de este grupo terrorista vienen a la Argentina. Y fíjense un dato, mirando las fotos, detrás de la bandera del ERP otro dato importante que es el uso de menores por parte de la compañía de monte. Ahí en la imagen que está en la parte de arriba pueden ver una seguidilla de por lo menos 5 menores detrás de la bandera del ERP. El ERP va a asesinar menores, pero además también va a utilizar a menores en sus filas. Bueno, antes de iniciarse la Operación Independencia, se produce un hecho que es un accidente. Este avión, este Twin Otter del ejército que estaba haciendo un reconocimiento, se estrella en Tucumán. Tiene un accidente aéreo y se estrella en un cerro tucumano. El general Salgado era el que iba a dirigir inicialmente la Operación Independencia, pero muere ese accidente. Y se decide entonces designar al general Adel Vilas como comandante de la Operación Independencia. Un hombre que tenía, digamos, una historia militar normal, por decirlo de alguna manera, no era un oficial ni malo ni tampoco muy destacado, pero que tenía contactos bastante importantes dentro del gobierno y el gobierno confiaba en él. Entonces Vilas lo reemplaza a Salgado por este accidente. Bueno, eh, este es el famoso decreto presidencial que ordena ejecutar las operaciones que sean necesarias para neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Esa es una imagen de la presidenta María Estela Martínez de Perón junto al general Vilas. Bien, vamos a guardar un poquito, que cambie la diapositiva. Esta operación, cuando se inicia,
el general Vilas la va a pensar en fases. Ahora un segundito. Ahí está. Que la va a pensar en fases. Eh, ¿Qué quiere decir esto de las fases? Pilas es un hombre que ha recibido también lo que es la experiencia de estadounidense, que ha transcurrido en Vietnam, y él lo que se da cuenta es que más allá del combate, del enfrentamiento desde el punto de vista militar, lo primero que hay que tratar de hacer es aislar a la guerrilla de sus bases de apoyo, es decir, siempre se representan las organizaciones armadas con un iceberg. La punta, lo visible, son los combatientes, pero por cada combatiente hay entre cuatro o cinco más personas que actúan como financistas, banqueros, abogados, en las partes de logística, labor sindical, política y estudiantil. Entonces, mira lo que aprende de la experiencia norteamericana en Vietnam, es que lo que hay que tratar es, de una vez que se despliegan las tropas, se las organiza, se seleccionan las unidades, que la central va a ser lo que es la quinta brigada, eh, que abarca las unidades del norte argentino, es tratar de aislar a la guerrilla en su base de apoyo. Pensemos que el monte tucumano no es como en las películas que uno puede ir cazando jabalíes, pumas, de todo tipo de animales. Hay que alimentar esa tropa que forma la compañía del monte. Entonces, los guerrilleros bajaban cada tanto del cerro de los campamentos y se abastecían en los almacenes locales. Por eso vi la cuenta del teniente Richter, que es muy conocido porque resulta gravemente herido en el combate del Pueblo Viejo, queda lisiado de por vida, de que la primera función de él como teniente fue ir a custodiar un almacén. Entonces le hace hacer al almacenero ordenar la mercadería, inventario, ¿para qué? Para darse cuenta de cómo es el nivel de consumo. ¿Por qué? Porque la guerrilla iba a esos almacenes, compraba a un precio bastante más caro que el habitual para ganarse, digamos, la adhesión, el apoyo y el silencio del comerciante y con eso se abastecía. Entonces la primera fase que tiene que ver con eso es reunir la tropa y ya en la segunda tratar de aislar a la guerrilla de lo que van a ser sus bases de abastecimiento, que son básicamente los almacenes, las proveedorías en los pueblos que están a la vera del monte y de la ruta. Esa es la primera fase. Después vamos a ver que la Operación Independencia tiene la característica desde el punto de vista militar no de ser una, digamos, una guerra caracterizada por las grandes batallas campales. Esto no pasa en la Operación Independencia. Son permanentemente combates entre patrullas, lo que llaman combate de encuentro. Eh, este mapa nos muestra la zona de operaciones. Fíjense que el punto negro principal es la ciudad de San Miguel de Tucumán y la guerrilla va a concentrar sus campamentos al suroeste. En torno a la ruta 38, hacia el oeste, nosotros tenemos muchos montes, mucha zona de monte con selva bien tupida, muchos cañaverales, que eso facilitan la ocultación, el ocultamiento de los subversivos. Y van a establecer una serie de campamentos, algunos principales y otros secundarios. Entonces, Vilas lo primero que hace es detectar cuáles son los posibles lugares de abastecimiento de la guerrilla y empezar a tratar de aislarlo, ir desarmando toda la estructura de apoyo que la guerrilla tiene en San Miguel de Tucumán. Es tan importante como la guerra que se pelea en el monte. Es una guerra que se pelea en el monte y en la ciudad. El primer enfrentamiento relevante en la Operación Independencia se produce al poco tiempo de lanzarse, la operación empieza el 9 de febrero y el 14 de febrero se produce lo que se llama un combate de encuentro. Había una patrulla del ejército dividida en dos columnas que estaba recorriendo prácticamente por sus orillas el río Pueblo Viejo y se encuentra repentinamente con dos guerrilleros. El teniente Richter, que está al frente de uno de los destacamentos del ejército, lo empieza a perseguir al guerrillero, pero no ve que había otro que cuando él, digamos, sale corriendo, queda atrás. Y ese guerrillero le pega un tiro con una escopeta en la espalda. Él queda tendido en el piso, muy mal herido, de hecho va a quedar lamentablemente paralítico de por vida. Y ahí es cuando su superior, que es el entonces teniente primero Héctor Cáceres, corre para auxiliarlo y cuando le está brindando los primeros auxilios es muerto de un tiro en el cuello. Es el primer caído, si sacamos, digamos, los que caen en el accidente aéreo, en la Operación Independencia, que muere heroicamente auxiliando a un camarada. Después de ese enfrentamiento, esos dos guerrilleros eran la punta de lanza de un grupo de alrededor de 50, dirigidos por Hugo Irurzun, que estaban del otro lado del río Pueblo Viejo. Y ahí se generaliza un enfrentamiento contra las columnas del ejército, en la cual resulta herido un subteniente y un suboficial también. Su oficial tuvo mucha suerte porque fue herido, quedó tendido en el piso y un guerrillero se acercó para rematarlo, pero se le trabó el arma. Entonces el suboficial pudo agarrar su fusil, apoyarlo como podía y matar al guerrillero evitando que muera él.
Y ahí interviene también cuando empiezan a sonar los primeros disparos, arriba en helicópteros de la aviación del ejército que empiezan a lanzar cohetes contra los guerrilleros. El saldo del combate son 4 guerrilleros muertos, un oficial del ejército muerto, el teniente primero Héctor Cáceres, ascendido post-mortem a capitán, y 12 oficiales y varios efectivos más del ejército argentino heridos. Esta va a ser la constante de la operación de independencia. Permanentes encuentros casuales, desplegada una patrulla del ejército, se encuentra con otro grupo de guerrilleros en el monte. Son una gran cantidad de pequeñas acciones militares. Eh, muestra esto que le estoy planteando. El 3 de abril hay una emboscada en Los Sosa, 2 guerrilleros caen abatidos, muere en combate el 10 de abril el conscripto Gutiérrez. El 11 de mayo muere el subteniente García, que es atacado cuando estaba realizando un control de rutas, y el asesino del subteniente García es Wilfredo Contrasiles. ¿Quién es Wilfredo Contrasiles, alias Lin? Un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, que era el que había efectuado los primeros disparos, los que hirieron, y después fue el primero en rematarlo, porque 2 veces lo remataron al capitán Viola en Tucumán. O sea, permanentemente nos vamos a encontrar esto, con la presencia de guerrilleros de otras nacionalidades combatiendo contra las fuerzas del ejército argentino. El ERP lo que va a plantear ya en mayo de 1975 es tratar de realizar una gran operación que levantar ese prestigio que había venido en caída, sobre todo después de la derrota en el intento de copamiento del Regimiento 17 de Catamarca. Y se produce un enfrentamiento que es muy conocido, es uno de los más conocidos de la Operación Independencia, es el combate de Manchalá. Un grupo muy grande de alrededor de 120 guerrilleros, también dirigido nuevamente por Hugo Irurzún, se van a ocupar una finca que era la finca de Sorteis, que estaba cerca donde estaba el puesto de comando táctico de la Quinta Brigada, donde estaba el general Vilas, el comandante de la Operación Independencia, junto con su Estado Mayor. La idea era que era el 29 de mayo, que era el Día del Ejército, ellos coparan el puesto táctico de comando de la Quinta Brigada, fusilaran a los oficiales frente al pueblo de Famayá y mataran o se llevaran secuestrado al general Vilas. Esa, ese grupo de subversivos muy grande, de hecho habían hecho venir a subversivos de otros lugares del país, sobre todo de la Compañía de Sidos de Córdoba, tiene la mala suerte que cuando copa la finca, un peón, ellos secuestran, digamos, a los moradores, se logra escapar. Y eso los obliga a adelantar la operación para hacerla el 28 de mayo en vez del 29. La habían elegido el 29 por ser día del ejército, una forma de humillar al ejército. Esos efectivos se empiezan a avanzar por un camino secundario con 3 camionetas y 2 camiones. No pensaban que se iba a encontrar con efectivo del ejército, pero se encuentran sorpresivamente con una pequeña patrulla del ejército, 9 conscriptos y 2 suboficiales que estaban haciendo reparaciones en una escuela que era la escuela de Manchalá. Había un grupito ahí y otro grupo del batallón 5 de ingenieros de montaña del ejército en otra escuela que era Valderrama. Cuando los guerrilleros avanzan por el camino se encuentran de golpe con un Unimog del ejército. La primera camioneta los saluda, o sea, tiene el reflejo de decir tratar de pasar, de disimular, pero la segunda abre fuego contra los soldados. Los soldados contestan el fuego y ahí empieza el enfrentamiento. De hecho, en ese enfrentamiento el primero que cae es este chileno que veíamos en la foto, Domingo Villalobos Campos, el sargento Dago, muerto por el disparo de uno de los soldados. Los soldados y los 2 suboficiales se atrincheran en una escuelita, que era la que estaban reparando, y empieza un enfrentamiento muy desigual. Son 120 guerrilleros contra 9 soldados y 2 suboficiales. Pero los soldados, a los cuales los guerrilleros les decían que se entreguen, que la cosa no era con ellos, les contestaban a los guerrilleros insultándolos y diciéndolos que lo vayan a buscar. Se combatió durante 2 horas, realmente impresionante el coraje de nuestros soldados, hasta que empiezan a llegar los refuerzos. Se acerca un Unimog con algunos efectivos que escuchan los disparos en la escuela de Valderrama y llegan a auxiliar a sus camaradas. Otros 2 camiones que estaban en ese momento transportando herramientas porque se hacían reparaciones en varias escuelas y un suboficial logra salir de la escuela y llega hasta el comando táctico de la Quinta Brigada, le avisa a General Vilas, y el General Vilas prácticamente con los pocos hombres que tiene, que no superan los 15 hombres, empieza a avanzar hacia la escuela. Ya era de noche, el combate se inicia a las 5:30 de la tarde. Cuando los guerrilleros escuchan el ruido de los camiones, pensaban que en realidad eran fuerzas militares superiores. Eran pocos los que venían. Y empieza la fuga. Y ahí se convierte esto en una desbandada. Se toma una gran cantidad de material militar, mucha información,
que permite desbaratar gran parte del aparato del RP en San Miguel de Tucumán, y se toma incluso también una bandera del RP. El RP tuvo 3 muertos, varios heridos, pero lo más importante fue la información que se capturó, las fotos, muchas de las fotos que ustedes ven sobre la compañía de monte fueron tomadas en el combate de Manchalá. Hugo Irurzun, el comandante de la compañía de monte, es herido en una pierna, lo van a tener de hecho que reemplazar porque la herida fue bastante grave, pierde el RP una bandera y es un golpe muy fuerte a su prestigio. Este es el combate más grande que hay en el marco de la Operación Independencia, el de Manchalá. Esta es una imagen de la escuela. No sé si se acuerdan ustedes, durante el gobierno de Cristina Fernández se demolió el monumento que había a los héroes de Manchalá, que gracias a Dios después se volvió a reconstruir y a partir de 2018 empezó un proceso de reconocimiento de los héroes que participaron en el combate de Manchalá. Después va a haber una serie de enfrentamientos en el monte, toda la mayoría combates de encuentro, en el cual van cayendo diferentes efectivos militares del ejército y de la compañía de monte, ¿no? Suboficiales, oficiales, soldados, pero son todos combates entre patrullas, combates chicos, digamos, en cuanto a la intensidad. Es una constante acción de desgaste. Y el ejército, después de Manchalá, lo que hace es pasar de tratar de aislar a la guerrilla de su base de apoyo, ahora directamente internarse en el monte, lanzar permanentemente patrullas e ir a buscar a los guerrilleros en el monte, que era lo que ellos creían que no iba a pasar. Mantiene el aislamiento de la guerrilla del monte de la ciudad, de sus bases de abastecimiento, y eso hace que la situación de los guerrilleros en el monte se empiece a complicar. Y ahí ya con la guerrilla debilitada empieza a internarse el ejército en el monte, con apoyo de la gendarmería, con apoyo de la Fuerza Aérea, en menor medida también de la Armada, para detectar los campamentos guerrilleros e ir destruyéndolos. Esa es una imagen de un soldado en uno de esos campamentos que están disimulados entre las cañas. Hay muchos relatos sobre lo que era la vida en el monte, era una vida muy dura, no se podía hacer fuego durante el día porque se detectaba, la alimentación siempre era escasa, las condiciones de higiene eran muy básicas, y eso hacía que realmente la vida del guerrillero en el monte fuera muy, muy dura. Y eso obviamente va mermando la capacidad de combate. En este acto, que es también bastante conocido, el 28 de agosto de 1975, es la primera actuación relevante de montoneros en el monte tucumano. En ese momento, dos guerrilleros de montoneros, uno es Juan Carlos Alzogaray, hijo del general Alzogaray, eh, junto con otro guerrillero, colocan una bomba disimulada en la pista del aeropuerto principal de Tucumán, y cuando un avión, un Hércules C-130 que estaba volviendo a San Juan, estaba yendo hacia San Juan para llevar gendarmes que habían colaborado en la Operación Independencia, empieza a levantar vuelo, estalla la bomba y lo derriba. Eso se convierte en una tea, en una antorcha. Imagínense el avión cargado de combustible y en esa acción, en ese atentado de Montonero, mueren 6 gendarmes. Y ahí se destaca la actuación del gendarme Raúl Cuello, que va a entregar su vida, pero que antes de morir rescata a varios de sus compañeros entre las llamas. Así que ahora ya tenemos otro elemento más, que es la participación de montoneros, que va a tener bastante menos efectivos que el RP, pero se va a convertir también en un problema en el monte. ¿Sí? Es una imagen del Hércules destruido en la pista del aeropuerto de Tucumán. En otro combate de encuentro, el 5 de septiembre del 75, el subteniente Rodolfo Verdina, que iba al frente de una patrulla de infantería, choca con un grupo de guerrilleros. El que iba más adelante era un suboficial y cuando empieza el tiroteo, él, como corresponde a un oficial superior, avanza para incorporarse a la acción con ese suboficial y ahí lo matan. Y atrás de Verdina sale para auxiliarlo como fiel soldado el soldado Maldonado, que va a ser muerto también en este combate, ¿no? Más allá del sacrificio del subteniente Verdina, a mí me conmovió mucho la carta de la mamá que escribió de Verdina, que dice así: me dirijo a aquellos que troncharon la vida de mi hijo, a los que sin mostrarse a la luz pretenden destrozar los pilares indestructibles de nuestra patria. Soy la madre del subteniente Verdina, de ese subteniente con mayúsculas, porque supo defender sus ideales de argentino y de militar, dando la cara, peleando de frente y de pie. Ni él ni sus soldados necesitan drogarse para ello, porque el valor es así: consciente, claro, sin elixires que empañen su acción y sus ideas. No los maldigo, les doy gracias en nombre de él y todos los héroes que dejaron su vida por amor a Dios, a la patria y a la familia, porque todavía esa es su meta. Mi pérdida es irreparable, pero me siento henchida de orgullo porque sé que mi Rodolfo está en la gloria de Dios y en el corazón de todos los compañeros que lucharon o no a su lado. Esta es también la cara no visible de esas familias que
padecieron. El muerto muere y en todo caso queda en este caso en el recuerdo y en la gloria. Pero las familias después tienen que transitar un camino muy duro, las madres, los hermanos, las hermanas, los padres, por la pérdida del familiar. Esto sumémoslo que sabemos que en las últimas décadas encima han sufrido persecución, han sido marginadas y olvidadas. Y esto es importante y para eso hacemos estas presentaciones también, revertirlo. Perdón, es Sí, interesante ahí, bueno, me llamó la atención, ¿no? Esa aclaración que hace que dice, ni sus soldados necesitan drogarse para ellos. Que había como una corriente muy conocida de que, perdón, por parte de la guerrilla había consumo o de, no sé, así se hablaba de que a veces usaban estimulantes para alentarse en el combate. Eso es una cosa que se decía también. Sí. y ya que estamos en esto, ¿no? Porque a mí siempre me llama la atención, no para este caso, sino para todos los casos que hay enfrentamientos, guerras, enfrentamientos, etcétera, y vos que sos un especialista en esta historia, ¿no? Recordar, si tenés el dato más o menos de el promedio de edad, porque siempre estamos hablando, ¿viste? Cuando uno va a dar clase a la universidad y tal, ve a los chicos ahí que tienen 20 años, etcétera, ¿no? Y dice, bueno, están aprendiendo, están conociendo, están haciendo. Pero yo asumo que acá, quizás en los guerrilleros todavía más jóvenes que los propios soldados que tendrían 20 años, ¿no? No, el Y promedio de es 15 a muy bajo. 30 años tenías las edades, entre 15 y 30 los reclutaban cuando podían desde muy jóvenes, desde muy chicos, pero el promedio va de los 15 hasta los 30. Además hay que pensar que también la gente que era más grande participaba obviamente en las acciones del RP, pero ya en otros lugares porque el cuerpo no daba, es decir, la vida en el monte es muy, muy exigente para el cuerpo y una persona que ya tiene un poquito más de edad, no, es muy difícil que lo aguante eso. Entonces, el personal combatiente tiende a ser, como en todos los ejércitos del mundo, más jóvenes. Ya lo que eran los aparatos políticos, sindicales, sí, la edad podía ser bastante más variada. Pero el personal de combate en general es más joven. Los que entregan la vida en todo esto son siempre chicos, jóvenes. Exactamente. Sí. Y que además, bueno, son los que de alguna manera, todos lo hemos vivido, esto que después uno va teniendo cada vez más juicio crítico, más capacidad reflexiva. Imaginemos que lamentablemente los cantos de sirena del marxismo en sus diversas variantes suelen llegar a una determinada etapa de la vida cuando hay un idealismo y no nos olvidemos también que desde el punto de vista teológico el mal actúa disfrazándose de bien. Entonces, este es, digamos, la gran cuestión que hay que tener cuidado. Cuando uno escucha los ideales de esta organización dicen, bueno, a ver, terminar con la pobreza, mejorar las condiciones de vida, parecen buenos. Ahora, el camino realmente es un infierno, ¿no? Lo que ellos plantean, obviamente frente a un resultado que es utópico y que termina estableciendo el más totalitario de los sistemas que existen en la humanidad, que es el marxista. No hay sistema más totalitario y más enemigo de las libertades que el marxismo en sus diversas variantes. Así que Bien, bueno, bien, sí, sí, Eh, sí. después de esta acción en la que muere el subteniente Brennan, viene un hecho bastante curioso, ¿no? Que es lo que se llama en algunos lugares el combate de los desertores. Había un grupo de soldados que eh, se decía que eran desertores, pero en realidad no era que desertaban del servicio militar, sino que muchos les costaba la disciplina o muchos tenían que trabajar para sostener a su familia, entonces a veces se iban del cuartel, volvían tarde de las licencias, estaban una semana ausente, eran un poco como una especie, visto como una especie de renegados, pero no era por cobardía, la mayoría era por la necesidad de cuidar a sus familias. Muchos de estos soldados, cuando empieza la Operación Independencia, se presentan voluntarios. Al principio el ejército es medio reticente a poder incorporarlos, pero finalmente se deciden incorporarlos. Bueno, este grupo de soldados va a participar de un enfrentamiento muy importante, que es lo que a veces se llama el combate de los desertores, que es entre el 7 y el 8 de octubre de 1975, ¿no? En el cual hay una serie de emboscadas que realiza el RP contra los efectivos del ejército, en la cual varios militares argentinos terminan heridos, y a la noche, cuando la unidad se retira a descansar, una zona de unos quinchos abandonados, mirá lo que era la espesura y la dificultad de la guerra en el monte, que cuando los guerrilleros se empiezan a retirar sin darse cuenta, entran en el sector donde estaban los militares. A tal punto cuentan que los que participaron en el combate en un momento se llegaron a intercambiar cargadores con los guerrilleros. Tal era la confusión en el combate que estaban pegados uno al otro. En ese combate, un soldado, uno de estos soldados, que es el soldado Freddy Ordóñez,
va a morir acribillado por dos guerrilleros, pero antes no sabemos cuál de él o de sus compañeros van a matar a Jorge Carlos Molino, que era el comandante de la Compañía de Monte, el que había reemplazado a Hugo Irurzun. Así que todo combate de estas características, combates de encuentro en la espesura de la noche. Ya del 10 de octubre caen Asdrúbal de Santucho y Manuel Negrín. Asdrúbal de Santucho era hermano de Mario Roberto. Y después va a venir un combate muy importante también, que es el de San Gabriel. Ya para esta época la compañía de Monte queda muy mermada. Santucho manda a un grupo de guerrilleros, de 12 guerrilleros, a recoger unas armas a un lugar a la vera de una ruta, pero son detectados por un vecino. Ya también esto era otro dato importante. La mayor parte del pueblo tucumano estaba claramente a favor del ejército. Y los principales que daban información al ejército sobre la actuación de los guerrilleros eran los pobladores. Justamente este poblador se acerca a una unidad del ejército, informa sobre la presencia de guerrilleros y eso genera un combate en el cual los guerrilleros se esconden en una zona que se llama San Gabriel, en un cañaveral, van a enfrentarse con las fuerzas del ejército, van a lograr derribar un helicóptero del ejército, pero van a ser cercados, van a ser atacados desde tierra y desde el aire por los helicópteros y en esa acción van a caer 12 guerrilleros. Estamos hablando que es una de las acciones más importantes en cuanto a cantidad de caídos. 12 personas. En una batalla normal entre fuerzas regulares, 12 es un número muy chico, pero así fue la guerra en el monte. Pequeños éxitos, pequeños fracasos, combate tras combate, tras combate, tras combate. Acá ya el RP empieza a sufrir bajas significativas, las de Asdrúbal Santucho, la de Manuel Negrín, la de estos 12 combatientes en San Gabriel, entonces lo que queda de la compañía de Montes se empieza a dispersar. Ahí vemos algunas imágenes de helicópteros de la aviación del ejército con cohetes Albatros que se usaban para incendiar los cañaverales y para atacar a los... Parecen imágenes de la guerra de Vietnam, ¿no? Así se Sí. peleaba en Tucumán también. Y después se producen algunos enfrentamientos más. El 18 de octubre el ejército logra tomar el principal campamento del RP en el monte y se captura documentación que permite realizar nuevos golpes contra la estructura de apoyo del RP en Tucumán. Van cayendo diferentes efectivos argentinos, el cabo primero Napoleón Menéndez, el soldado Benito Oscar Pérez, el subteniente Barceló y el soldado Moya, el sargento Miguel Ángel Moya, son todos enfrentamientos menores. Eso también obviamente merma la capacidad del ejército, pero el ejército tenía un resto mucho más grande. Para el ejército perder 12 hombres, obviamente esto no implica menospreciar la vida ni de los soldados, los oficiales y suboficiales, pero es mucho menos significativo que para la guerrilla. Para la guerrilla perder 12 hombres significaba por ahí perder en ese momento el 10% de la capacidad de la compañía de monte. Entonces cada baja a la guerrilla es un golpe duro a la compañía de monte. Eh, de alguna manera el golpe de gracia de la compañía de monte se da muy lejos de Tucumán y esto pasa en Buenos Aires, en Monte Chingolo. ¿Por qué? Porque cuando la compañía empieza a mermar, el RP decide jugarse el todo por el todo en una acción muy grande, es el intento de copamiento del batallón de Arsenales 601 Domingo Viejo Bueno en la localidad bonaerense de Monte Chingolo. Esa operación nunca el RP había movilizado tanta gente, son alrededor de 250, 300 guerrilleros, y se traen guerrilleros de Tucumán también. En esta acción que fracasa, pensemos que la guerrilla había alcanzado una capacidad enorme, logra contar todos los puentes de acceso a la capital federal, porque lo que querían ellos era atacar el batallón, robar el armamento y con el corte en los puentes impedir la llegada de refuerzos. En ese enfrentamiento en el cual el RP fracasa en el intento de toma del batallón, caen abatidos cerca de 70 terroristas. Varios de ellos habían pertenecido a la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Con lo cual, si bien esta batalla es en Buenos Aires, también contribuye a mermar la capacidad de la compañía de Monte, con varios guerrilleros que habían estado en ella, que habían sido trasladados circunstancialmente a Buenos Aires, mueren en ese combate. Ya en esta etapa, hacia fines de 1975, el general Vilas va a ser relevado por el general Domingo Antonio Bucci, que es bastante conocido, ¿no? Después también por la carrera política de él en Tucumán. La etapa de Bucci es bastante distinta a la de Vilas, ¿no? ¿Por qué? Porque el peso de las acciones militares ocurre durante la gestión de Vilas. Bucci va a hacer una serie de operaciones, la Operación Fanfarria, la Madrid 1, 2, 3, que van a seguir mermando la capacidad de combate de la guerrilla, ¿no?
Entre ellos, en esa etapa va a caer el último comandante de la Compañía de Monte, que es Lionel MacDonald, que era el Lionel MacDonald, que era un hombre de una familia de origen irlandés, alias Pasto Seco, le decían, pues el pelo era amarillo y como pajoso, y ese es el último comandante de la Compañía de Monte. Butzi ya lo venía haciendo Vilas, pero también, como parte de esa doctrina aprendida también en Vietnam, vieron que los norteamericanos tienen una frase que dice que había que ganar los corazones y las mentes de la población, y Butzi también se centra en la acción social, pues la realidad, Tucumán era una provincia muy pobre y esto generaba un caldo de cultivo, abonaba el terreno para que el RP ganara adherentes. Entonces, el general Busti hace una tarea muy importante desde el punto de vista social, creando pueblos, llevando agua potable, electricidad, gas natural, centros recreativos, hospitales, escuelas a la provincia de Tucumán. Eso apunta a que a mejorar las condiciones de vida de los tucumanos y, como decía la doctrina en esa época, sacarle el agua al pez. El pez era la guerrilla, el agua era el elemento en el que se movía. General Vilas lo hizo cortando todas las que eran la base de abastecimiento de la guerrilla. El General Bus se centró en tratar de eliminar las causas del descontento social que favorecían la acción de la guerrilla. Entonces, la etapa de General Busti es importante desde el punto de vista militar. Hay mucho menos enfrentamientos, el peso lo hace el General Vilas, pero es importante desde el punto de vista de la acción social, que restringe más todavía la capacidad de la guerrilla de lograr adhesiones. En esos últimos combates, como les digo, cae ya en una fecha tardía, el 21 de octubre de 1976, el Lionel MacDonald, que es el último comandante de la Compañía de Monte. Para esto ya el ERP había recibido un golpe mortal a la organización, que es realmente lo que lo termina descalabrando, que es el 19 de julio de ese año, de 76, la caída de Mario Roberto Santucho y de Benito Urtiaga cuando son detectados en un departamento en Villa Martelli, y una patrulla al mando del capitán Leonetti, que entrega su vida en esa acción, termina matándolos Santucho y Urteaga. Cuando el ERP es descabezado en esta acción, es cuando se piensa el repliegue definitivo y el ERP ahí se fracciona. La mayoría de los que quedan se van hacia Europa. Ahí se forman dos vertientes. Una que plantea continuar la lucha más bien desde el punto de vista de los medios de comunicación, de la acción política, de la acción psicológica, y otra que se va a continuar la revolución ¿a dónde? A donde es el foco revolucionario en América en ese momento, que es Nicaragua. Ese grupo encabezado por Enrique Haroldo Borrera Merlo, Roberto Sánchez Nadal, Federico Murúa, Roberto Felicetti, se va a Nicaragua, participa de la revolución sandinista. De ese grupo se desprende el que en 1980, con Borrera Merlo, Hugo Irurzún, Roberto Sánchez Nadal y Claudio Larén mata al ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza en Paraguay. Ese es el grupo en el que en Nicaragua fonda el Movimiento Todo por la Patria en 1986. Es el que va a atacar los cuarteles de la tabla en el 89. En sus memorias, un dato que viene bien tenerlo en cuenta, Borrera Merlo dice que ese grupo, el MTP, formó una rama mediática y Keller puso 2,5 millones para fundar el diario Página 12. Lo dice Enrique Borrera Merlo textual en sus memorias. Eh, Así que bueno, este origen del diario, nunca escuché ninguna autoridad, quizás me equivoco, del diario que haya desmentido este dato, ¿no? Y sabemos dónde venía el dinero del RP. Los últimos integrantes de la Compañía de Monte, ex integrantes de la Compañía de Monte, van a morir los últimos que caen, ¿no? En combate, caen en el ataque a los cuarteles de la Tablada. Ahí Roberto Sánchez Nadal, Arias Osvaldo Farfán, Juan Manuel Murúa, alias Federico, y Carlos Samojedni, son tres que habían integrado la Compañía de Monte y que caen en el ataque a los cuarteles de la Tablada. Con lo cual, en la práctica, si nosotros vemos esta cronología, el fin de la Compañía de Monte lo tenemos que situar prácticamente el 21 de octubre de 1976, con la caída del último comandante Lionel MacDonald, y los últimos que habían integrado la Compañía de Monte caen en 1989 en el ataque a los cuarteles de la Tablada, ¿no? Fíjense, esto que les hablaba ante la acción social, hablamos de la construcción son datos numéricos, ¿no? 93 escuelas, reparación de 871, se fundan 4 pueblos, se crean 8 nuevos hospitales, 10 puestos sanitarios, se construyen 2 grandes complejos polideportivos, se provee de todo tipo de maquinaria para las obras públicas, el gas natural, y eso hace que, vuelvo a insistir, el pez sea privado del agua, ¿no? El balance de la Operación Independencia es, al ERP se le generan alrededor de 150 bajas directas,
en combate en el monte. Se evita lo más importante que se concrete ese foco separatista en la provincia de Tucumán que pretendía secesionar a la provincia de Tucumán del territorio nacional. Se le generan bajas también a esta organización, esta internacional terrorista, que es la Junta Coordinadora Revolucionaria, y hay una mejora notable en las condiciones de vida de la provincia. Esta derrota de la Compañía de Monte mediante la Operación Independencia, junto con la derrota en Monte Chingolo, en esa gran batalla en Buenos Aires, y la caída de Mario Roberto Santucci y Benito Urtiaga en este pequeño combate, este combate con la fuerza del capitán Leonetti en Villa Martelli, es lo que finalmente termina de desarticular al ERP como organización terrorista. Así que también que esta presentación sea un homenaje en esta síntesis que hacemos prácticamente corriendo en 45 minutos, que sea también un homenaje a los que entregan su vida para evitar la secesión de la provincia de Tucumán y para evitar que esta organización terrorista, que fue el PRT y el ERP, impusiera en la Argentina el sistema más violatorio de los derechos humanos y más autoritario que existe, que es el marxismo en sus diversas formas y pelajes. Bueno, perfecta síntesis, rápido, concreto. Me quedaba con esto último y ahí hay un par de preguntas para ver, ahí donde dice preguntas y respuestas. Sebastián, podés ver las que A hay. ver, espera que voy a salir de la presentación de Ah, pantalla, a ver si las puedo bien. ver. Sí, o si te vas arriba o abajo, según moves el cursor, Voy a ahí volver ahí vamos a volver a la pantalla completa, a ver si las puedo ver. podés dejar de compartir. Ahí está. Y ahí Ahí, abajo, ahí estoy viendo el chat. bueno, pero pensando en esto último que vos mencionaste, yo quisiera hacer una más es como un comentario y la segunda una pregunta, ¿no? A ver qué nos podés compartir, ¿no? La primera es esta de cuando vuelven esto del movimiento por la patria, recordar, quizás acá hay gente joven o bastante joven o que no recuerda, pero que otra vez vuelven en medio de un proceso democrático ya bien establecido. Exactamente, Es decir, a estos tipos, porque la gran mentira de siempre, que vos la aclaraste muy bien al principio, es esto de que están luchando por derribar una dictadura. De todas las mentiras que dicen, esa es la más flagrante de todas, ¿no? Porque todo esto empieza con el gobierno constitucional de Juan Perón y María Estela Martínez de Perón, y este último coletazo se me está yendo. Creo que ya es gobierno de Menem, si mal no recuerdo. la tablada es la etapa final del gobierno de Alfonsín. Alfonsín, bien. Bien. Ok. Entonces, un gobierno también y democrático, no se puede discutir absolutamente nada. Uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, la economía, la hiperinflación, pero y estos muchachos vuelven ya casi cuando se está terminando además la Guerra Fría, ¿no? Porque Exactamente. queda poco de esto, ¿no? Y el otro tema que vos mencionás, claramente es de, y que es importante tenerlo presente, ¿no? De cómo reciben financiamiento del exterior, no solamente financiamiento, ¿no? Bueno, vos no lo dijiste, pues no tenés tiempo para todo, pero también entrenamiento, armas, ahí creo que hay una pregunta de las armas y tal, Y así en que Cuba alrededor, mira, ahí voy respondiendo, ahí sí vi las preguntas. En Cuba había alrededor de 22 centros de entrenamiento, campos de entrenamiento, que el principal era el punto cero, en lo cual se entrenó la guerrilla de todo el continente. Así que el armamento provenía, en el caso del RP, provenía la mayoría de asalto a dependencias de las Fuerzas Armadas y de seguridad. El RP recibió algún armamento del exterior, pero el principal armamento surgió a partir del robo a dependencias de las Fuerzas Armadas y de seguridad. El entrenamiento lo tenían, ellos tenían un sistema en el cual replicaba, todas las organizaciones armadas hacían el mismo sistema, que iba un grupo a Cuba, recibía entrenamiento en alguno de estos 22 campos de instrucción y después lo replicaban y eran los que habían recibido entrenamiento en Cuba los que entrenaban a sus compañeros acá en territorio argentino. Después, obviamente, el grado de entrenamiento variaba de acuerdo a la circunstancia. Cuanto más avancemos el 76, menos entrenamiento van a tener los guerrilleros. ¿Por qué? Porque iban sufriendo tantas bajas que los lanzaban al combate sin tener el tiempo para entrenarlos. Cuanto más atrás te vas, generalmente más instrucción tenía. Cuanto más adelante, 76, 77, menos porque tienen que reponer las bajas que son muy grandes. En Monte Chingolo tienen una cantidad espantosa de
de bajas, que baja no solamente el muerto o el herido, sino la captura. Con respecto al monumento, sí, pero el monumento de Manchalá, la orden para la demolición, que después se reconstruyó, ese monumento es de la autoridad. No nos olvidemos que durante los gobiernos constitucionales la autoridad militar está subordinada a la autoridad civil. Así que en ese caso la orden la dio el gobierno provincial de tirar abajo el monumento. Después, por suerte, se reconstruyó y en 2018 empezó un proceso de reconocimiento de los héroes de Manchalá. Con respecto a lo que preguntan en la primera opción, que es sobre la escuela francesa, sí, la primera experiencia importante en contrainsurgencia se da, como bien lo plantea la pregunta, en Francia durante lo que es la lucha en la zona de Indochina y Argelia. En el caso puntual de la guerra que se da en Tucumán, obviamente la escuela francesa influye porque siempre se dice lo mismo, ¿no? O la experiencia uno la obtiene teniéndola uno personalmente, la obtiene de otro. Entonces, los que daban las primeras nociones sobre doctrina, tanto doctrina como acción contrainsurgente, eran los franceses. Y después, a partir de la experiencia estadounidense en Vietnam, es la que recibe especialmente General Vilas, se utiliza también lo que sería la fuente de experiencia estadounidense. En el caso de Tucumán, puntualmente, se utilizó más ese modelo norteamericano en Vietnam que el modelo francés. El modelo francés es mucho más, digamos, agresivo con la población civil. Por eso, tanto Vilas como Bussi tratan de ganar la adhesión de la población civil y obviamente se dan cuenta que también eran tan malas las condiciones de vida en Tucumán que eso era lo que de alguna manera lograba que la prédica de la guerrilla tuviera algún asidero en la población. Pero en el caso de Tucumán se emplea mucho más la doctrina estadounidense que la doctrina francesa. Te quiero hacer una breve pregunta, ya estamos en el tiempo y acá aprovecho yo mi privilegio de ser el que dirige, me salto en la fila, pero este, yo he escuchado mucho y asumo que varios de los que están acá, como que hubo, porque vos lo mostraste a Bus y medio como que hizo esto, hizo lo otro, pero luego, o sea, como el recuerdo popular y es esto, es un gran violador de derechos humanos y tal, que se dio mucho sobre él. Y de este Vilas no se habla directamente. No sé si falleció pronto y por eso no se volvió, no se le volvió encima. ¿Y qué hay tanto de esto de Bussi? A ver si nos podés aclarar Bueno, un ahí poco. después sí hay investigaciones que es lo que nosotros no trabajamos, no llegamos a trabajar. Sí, lo que habitualmente llamamos guerra sucia, ¿sí? O represión ilegal, o el término que se quiere emplear, eso se dio más en el núcleo urbano. Nosotros en lo que trabajamos, que es la zona de monte, en la zona de monte el combate era, digamos, hombre, mujer, con quien sea, porque el ERP también utilizaba mujeres, el ejército todavía no, como personal de combate. Ahí la guerra fue frente a frente en el monte Tucumano. Ahora, esta cuestión de represión ilegal o guerra sucia sí ocurrió más, como pasó en el resto del país, digamos, en los núcleos urbanos, especialmente en San Miguel de Tucumán. Yo creo que también, porque Vila lo admite, digamos, que tiene que también que utilizar métodos non santos, por decirlo de alguna manera, creo que el peso digamos, de estos planteos que nosotros lo fuimos viendo desde la opinión pública, la cuestión de los juicios y todo eso, recayó más en Bucci, obviamente, porque Vila falleció antes. De hecho, Vila no llegó a tener esta cuestión que sí tuvo Bussi, ¿no? Y también uno entiende que parte de la popularidad que tuvo en su momento Bussi, que lo llevó a ser gobernador, tiene por el recuerdo de muchos tucumanos de esa acción social. El que ponía centro en eso, evidentemente apoyó la gestión de Bussi, y el que hizo hincapié a lo que fue esa guerra sucia, que fue efectivamente hubo de esto librado en la ciudad de San Miguel de Tucumán especialmente, pone el hincapié en lo otro y por eso generaba también tanto rechazo en un sector de la población, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, no sé si querés elegir un par más, ya estamos en el horario, no queremos abusar de tu tiempo. Ahí alguien pregunta si se puede conocer el número. Hoy sí, hemos sido más o menos 60 personas escuchando esta charla. Ahí Adolfo te agradece por el relato, la síntesis y poner en claro blanco sobre negro. Te dejo elegir una más. Algunos, lamentablemente, como siempre decimos, ¿no? A veces no tenemos tiempo para todos, ¿no? Pero más o menos ha sido contestando, por algunas preguntas veo que medio se repiten.
hablan de Alfredo Leuco. trato de responder lo más rápido que Hablan, puedo. El hay uno de Alfredo financiamiento. Leuco que es muy conocido el tema este, ¿no? Sí, o sea, el financiamiento provenía principalmente de los secuestros extorsivos y del asalto a las dependencias, y también había un financiamiento del exterior. Los capellanes militares, como todos los casos de los capellanes, acompañaron a sus unidades, siempre de la mano, sobre todo Horacio Berbisky, que hay una descalificación de la iglesia, pero si hoy en día vemos capellanes militares juzgados por violaciones de derechos humanos, no hay ninguno, porque el que hay es un capellán policial, incluso que la iglesia siempre acompañó, sabía muy bien lo que era la iglesia, el comunismo, así que, como siempre ocurrió, los capellanes apoyaron a las tropas en el campo de batalla. Los combatientes de Manchalá habían recibido de manos del padre Martín el día anterior un escapulario. Combatieron con el escapulario de la Virgen en sus pechos. Eh, bueno, esto que plantea también que la guerrilla cobraba un peaje, como lo han hecho la FARC en Colombia, era, o sea, cuando vos estableces una zona liberada, creas un gobierno propio y obviamente también realizás el cobro de impuestos y de peajes para financiar la guerrilla. En el febrero estaba Alfonsín, que renunció anticipadamente y entregó la banda. No sé si se refiere al ataque de la tabla. El ataque de la tabla es el Sí. 23 de enero de 1989, era todavía presidente Claro, sí. Alfonsín. No De hecho, había hay habido toda una elecciones ni nada. cuestión para estudiar que no puedo andar ahora, da para otra charla, de la maniobra que es acusado un sector del gobierno, concretamente la coordinadora Rama Capital, en haber sido el autor intelectual del ataque a los cuarteles de la tabla. Eso da para una charla aparte. Así que el ataque a la tabla es durante el final, casi la presidencia de Alfonsín es el 23 de enero. El Te pregunto financiamiento la no última, esa de Leuco, venía. que a todos siempre nos llama la atención. Bueno, ahí Por voy el a giro aclarar que esto. tuvo el personaje, ¿no? Digamos. Lo hemos charlado muchas veces lo hemos charlado con otros amigos del tema. Leuco fue simpatizante del RP, él declaró ser amigo de Enrique Guerrero Merlo, y el movimiento Todo por la Patria digamos, primero planteó ser un movimiento de centro izquierda. Como todo movimiento, esto lo dicen ellos mismos, ¿qué trataron de hacer? Trataron de hacer un movimiento amplio de izquierda, una especie de coalición de izquierda, dentro de la cual, como en toda coalición, hay sectores más moderados y más extremos. En la extrema izquierda, donde estaban Gorriarán Merlo, Felicetti, Roberto Sánchez Nadal, todo lo que habían estado en las organizaciones armadas, principalmente en el RP y en Montoneros. Eh, Él dijo, no, no, o sea, no les pongo una ficha de afiliación al MTP. Hay bastante, porque hay unos cuantos personajes interesantes para analizar, y sobre todo quién escribían en la revista del MTP, ¿no? Eso sería muy interesante, invitarlo a dar una charla si tienen ganas a Horacio Berbisky, ¿no? Que nos explique la composición del MTP, sus editoriales en la revista, su participación en Página 2 y todas estas cuestiones. ¿No? Es un personaje que sería sumamente interesante escucharlo. Ahora, participación de Leuco en el ataque a la tablada, no. Te tengo que decir que no, porque no está documentado, no está en la lista de personas que estuvo ni que estuvo juzgada. Los historiadores siempre vamos a lo seguro. Es decir, ¿a lo seguro en qué sentido? A mí la honestidad como historiador me obliga a decirte que es lo que corresponde, no. Ahora, el día de mañana aparece alguna otra prueba y Sí. puede ser que él admitía públicamente que tenía simpatía o que era amigo de Gorrerán Merlo, sí. Ahora, de ahí a haber tenido una participación en el ataque a los cuarteles de la tabla, no hay ningún documento o ninguna prueba que lo demuestre concretamente. Bueno, perfecto. Y con esto cerramos. Te agradecemos. Ahí hay muchos agradecimientos por tu. Rolando Martín dice, soy presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Resistencia. Gracias por participar también y te agradece a vos la charla. Y hay unos cuantos también que agradecen. Y yo te agradezco nuevamente a vos por siempre la predisposición para venir a nuestro seminario y a todos los que han estado presentes. Revisando un poco parte de esta historia tan cercana y tan tergiversada, lamentablemente, que quizás es hora, como hablábamos antes de arrancar, ¿no? Que soplan unos nuevos vientos, que podemos hablar de manera más franca sobre estos temas, así que los esperamos en la próxima. Va a estar hablando Alejandra Martínez sobre la filosofía de Isaiah Berlin, ¿no? Nos vamos a más filosofía y liberalismo, saltamos a veces de temas, así que Hay mucha nos tela para cortar, así que siempre uno en estas exposiciones lo que plantea por ahí es generar digamos, una pequeña punzada de interés
Sí, Imaginémonos que, miren, para que se den una idea, eh, para una parte del libro este que les anuncié que va a salir, para una partecita uno se lee 1200 páginas de bibliografía. sí, Entonces, lo no, que hace uno acá es un punteo prácticamente, por lo menos. porque quedan cantidad ahí. Yo veía mucho que es interesante el entrenamiento, el financiamiento, el manejo de los fondos, todo eso, los abogados que están detrás de todo esto, lo que pasó en la ciudad de Tucumán también, que es sumamente interesante, te da para muchísimas charlas más, pero bueno, en la medida que nos van, yo te agradezco nuevamente la invitación, nos van invitando y vamos tratando de ir abordando. Ya te Esto es hago, un panorama, ya te hago estamos a una disposición. encerrona y te comprometo para la presentación del libro. Cuando esté, vos me avisás y arreglamos una fecha y hablamos sobre ese próximo libro a salir, sobre el asesinato del capitán Viola y su hija, ¿no? Exacto. Exactamente. Bueno, ahí quedamos, hablamos si sale este año y tenés tiempo, más adelante nos juntamos un miércoles a charlar sobre esto. Dale, no hay ningún problema. Te mando un abrazo grande y gracias por la invitación. Bueno, y a todos los que se han tomado este tiempo para escucharme. Gracias a todos, saludos, buenas tardes, bye. Hasta luego.